Evangelio de hoy, jueves 30 de junio de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, subiendo a la barca, Jesús pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy contemplamos la misericordia de Jesús por dos aspectos. El primero, por el alma de la persona. Jesús primero miró el alma del paralítico, no miró su estado, miró su alma, vio los pecados y se compadeció de él. Y es por eso que primero, antes de curarlo, le dice: ánimo, que tus pecados han sido perdonados. Para luego sí compadecerse del estado de salud de aquella persona. Y fue cuando, no solamente para curarlo, sino también para que se glorificara a Dios y las personas a su alrededor vieran que de verdad era Dios en él, cura al paralítico y le dice: vete a casa. Pero no se va a casa con las manos vacías, sino con la camilla en la cual estaba postrado. ¿Por qué Jesús le hizo tomar la camilla con él? Por mi parte, la interpretación que le doy a esto y la que Dios me muestra en mi corazón es que el Señor le dijo que se llevara la camilla para que en su casa siempre tuviera presente de dónde es que venía. Puesto que los seres humanos tendemos mucho al olvido. El Señor nos saca de un pecado y después de 1, 2 semanas o un mes estamos volviendo a caer en él y olvidamos completamente la acción que Jesús hizo con nosotros. Pero yo creo que el paralítico nunca va a olvidar esos momentos en donde no podía caminar y no podía moverse, y va a recordar claramente el milagro que hizo Jesús en él. Y esto es lo verdaderamente importante: recordar a Jesús, recordar el milagro que hizo en nuestra vida. No tanto recordar nuestra vida pasada, recordar nuestras embarradas, no tanto eso, sino recordar que Jesús estuvo ahí, que Jesús fue quien nos sacó de ahí y que Jesús sigue con nosotros. Jamás podemos olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y nunca, nunca debemos olvidar que hay alguien que está siempre con nosotros. Él bien lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ya sea cuando estemos pecando, cuando la estemos embarrando, cuando estemos en gracia, o cuando estemos en la Eucaristía, o cuando estemos frente al Santísimo, Él siempre va a estar ahí. Y no podemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Y aunque muchas veces lleguemos a pensar que Jesús no ha hecho nada por nosotros, que Jesús ha estado ahí pero solamente viendo, callado, donde le preguntamos y no responde, y nos preguntamos: ¿realmente Él me ama? ¿Realmente Él está conmigo? Porque yo le pregunto y no me da respuesta. Pero solamente basta con mirar a San José. Y es que San José, cuando el ángel Gabriel le anunció a María que de ella saldría el Mesías, José no lo sabía. Y pasaron meses y aún no se le revelaba a José aquel gran misterio de la encarnación del Hijo del Hombre. Sí, Dios no le reveló a José de forma temprana la llegada del Hijo del Hombre por medio de su esposa. ¿Y quién iba a pensar que aquel que iba a cuidar de esa familia era San José, y él ni siquiera sabía que tenía ya a una tercera persona que cuidar? Y claro,
Cuando San José vio a María encinta, se preocupó, pues él no entendía lo que estaba pasando, y tomó la más dura decisión de su vida, que fue repudiar a María en secreto y ya irse de esa casa, irse de ese lugar, irse del compromiso que Dios le había entregado de cuidar a María. Pero claro, él no entendía, él no sabía que venía un hijo, que sería el Mesías. San José vivió una angustia tal, pues Dios no le daba respuesta, y María, al ver su preocupación, solo callaba, pues sabía que así como a ella se lo reveló un ángel a su tiempo, asimismo Dios tendría el tiempo para decirle a José de este gran milagro. Y es que María se consideraba indigna de comunicarle a José el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y no fue hasta que la confianza de José fue probada por Dios que él mismo, por medio de un sueño, le mostró a José el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en María. Entonces, cuando oremos y no obtengamos respuesta, recordemos que a San José Dios tampoco le dio respuesta, pues Dios tenía un tiempo para todo y quería reforzar en José la confianza en él. Amén.